Es útil desarrollar la intuición del Capital Asset Pricing Model un poquito más. Ya entendimos que la beta es la métrica de riesgo que depende de la covarianza y mide el riesgo que hay que compensar al inversionista por invertir en un activo A. Quiere decir que el Capital Asset Pricing Model lo que está proponiendo es que el único riesgo que un inversionista tiene que tragarse, tiene que ser compensado por, que tiene que vivir con él, que tiene que soportar y por el cual debe estar dispuesto o debe requerir o debe pedir un rendimiento a cambio adicional, depende de la covarianza de ese activo con el resto del mundo. En la medida en que ese activo covaríe con el mercado, la beta será alta y viceversa. ¿Qué es lo que está proponiendo en el fondo el Capital Asset Pricing Model entonces? Lo que está diciendo en el fondo el Capital Asset Pricing Model es que no interesa el riesgo total de los activos, que puede ser un cierto activo A, para compensar a un inversionista cuando invierte en ese activo. O sea que el inversionista no puede pretender que le paguen en un mercado eficiente, en un mercado CAPM, cuando menos, un rendimiento que compense el riesgo total de ese activo de invertir en ese activo A. Porque resulta que parte de ese riesgo que ese activo tiene es probablemente lo que llamamos un riesgo no sistemático o riesgo diversificable. Eso quiere decir que cuando un inversionista agrega una proporción pequeña de ese activo A un portafolio bien diversificado de inversiones, diversifica ese pedazo del riesgo. Hay otro pedazo del riesgo que tiene un activo A, del riesgo total que tiene, que lo medimos por su varianza total, que el inversionista, por más que intente diversificar, al incluirlo en un portafolio bien diversificado de inversiones, no logra quitárselo de encima. Es un riesgo con el cual tiene que vivir. Es un riesgo que se tiene fundamentalmente que tragar. Y por ese riesgo, él sí puede y debe pedir un rendimiento esperado adicional. Porque ese riesgo, con él tiene que vivir, como tiene que vivir con él, tiene que ser compensado por ese riesgo que no puede diversificar. A ese riesgo, que depende de la covarianza de ese activo con el resto del planeta, con el mercado M, a ese riesgo le llamamos riesgo sistemático o riesgo no diversificable, porque no nos lo podemos sacudir por más que intentemos diversificar. Y ese riesgo que depende de la covarianza es precisamente lo que mide beta. Por eso es que el CAPM está en función de la beta, de la covarianza, porque ese es el único riesgo que un inversionista bien diversificado se tiene que tragar, tiene que correr cuando invierte en el activo A. El resto lo puede diversificar. Y es por eso que está en función de beta el premio adicional que el inversionista debe pedir cuando invierte en el activo A. ¿Cuál es la idea del CAPM? La idea del CAPM es que en la medida en que nosotros agregamos más activos a nuestro portafolio de inversiones, el riesgo particular, el riesgo idiosincrático, el riesgo diversificable nos lo vamos quitando de encima. Al final hay que vivir con el riesgo que no se puede diversificar, el que llamamos sistemático, el que mide beta. Ese, como no nos lo podemos quitar de encima, es por ese que nos tienen que dar un premio por encima del activo libre de riesgo. Y eso va a depender fundamentalmente de la covarianza de ese activo con el resto del planeta. La belleza del Capital Asset Pricing Model como modelo para estimar el rendimiento esperado de los activos cualquiera sobre el planeta, si creemos que el CAPM funciona para todos los activos sobre el planeta, es que es un modelo lineal. Al ser un modelo lineal, lo único que necesito conocer es la beta del activo A, y una vez que conozca la beta del activo A, simplemente en el modelo lineal leo, o aplicamos la fórmula que es lineal, cuál es el rendimiento esperado de ese cierto activo A.
con conocer su beta, o sea, su covarianza con el resto del planeta. C, el rendimiento que debería ese activo estar ofreciendo en equilibrio en un mundo CAPM. Y tiene una belleza en el sentido de que es un modelo lineal. Esta derivación es una de las derivaciones que más enorgullece a los economistas financieros, de las más elegantes que hay en finanzas corporativas, probablemente. Tenemos que reconocer, sin embargo, que parte de una serie de supuestos. Es importante que estemos conscientes de los supuestos detrás del Capital Asset Pricing Model. Estos supuestos son bastante comunes en muchos modelos económico-financieros, de macroeconomía, de microeconomía y de finanzas. No es algo muy particular del CAPM. Muchos modelos económico-financieros asumen cosas muy parecidas, pero es importante que los enumeremos y que estemos conscientes de ellos. Primero, el CAPM asume que los mercados de capitales son perfectos. No hay costos de transacción, hay muchos pequeños participantes, los precios son de mercado, todos los inversionistas pueden participar en el mercado, los precios siempre son justos, nunca estamos sobrepagando o subpagando por ningún activo porque estamos en un mercado de capitales eficiente y perfecto. No hay problemas de información asimétrica, no hay costos de transacción, no hay impuestos extraños ni restricciones a los movimientos de capital. Eso presume el CAPM. Todos los inversionistas en el planeta son iguales. Todos tenemos las mismas expectativas y oportunidades de inversión hacia el futuro, los mismos rendimientos esperados, las mismas covarianzas esperadas. De hecho, esta es una condición necesaria para sostener que la derivación que acabamos de hacer es efectivamente un modelo de equilibrio general o el resultado de un modelo de equilibrio general. Todos los activos de valor sobre la faz de la Tierra se pueden comprar y vender en mercados financieros eficientes. Eso incluye todo lo de valor, obras de arte, real estate, capital humano, todo. Ese es un supuesto que asume el CAPM porque ese mercado, ese M, representa todas las cosas de valor que existen sobre la faz de la Tierra. Todos los inversionistas pueden invertir y pedir prestado a la tasa libre de riesgo, el famoso RF. Ese no es una condición tan grave, pero bueno, por lo menos en su versión original el CAPM asume eso. Y todos los inversionistas viven un solo periodo. Existen versiones multiperíodo para el CAPM, pero esta que estamos viendo en el curso es una versión, digamos, la más básica, la más simplificada, la más utilizada en la práctica, y en ella los inversionistas viven únicamente un periodo. Un par de comentarios más sobre el CAPM que vale la pena hacer. Primero, es interesante notar que a este coeficiente, a este ratio o a esta razón de covarianzas, los autores de este modelo lo denominaron beta. No es casualidad que lo denominaron beta, porque resulta que una razón de covarianzas no es otra cosa que la pendiente en un ejercicio de regresión lineal. Y en regresión lineal, por décadas y no siglos, los coeficientes que se obtienen de esos procesos estadísticos habían sido denominados betas por mucho tiempo. Entonces, los autores de estos modelos, cuando se dieron cuenta o desarrollaron este modelo, se dieron cuenta que la beta es el coeficiente de regresión lineal, que es la razón de covarianzas que estamos viendo aquí exactamente, decidieron denominarle a ese coeficiente precisamente beta, por esa tradición en econometría y en estadística. La otra cosa que es importante reconocer, que en realidad este rendimiento esperado del activo A no es otra cosa que el costo, o lo podemos utilizar para estimar el costo del equity en nuestro famoso WACC, ese ingrediente elusivo que necesitamos para poder estimar el costo promedio de fondos o el costo de oportunidad de los recursos del que hablamos anteriormente. ¿Por qué? Bueno, porque si el rendimiento esperado del activo A es lo que un inversionista está esperando, está demandando, quisiera obtener por estarse jugando un cierto riesgo que lo mide beta, por invertir en ese cierto activo A, riesgo que por supuesto depende de la covarianza, si ese es el rendimiento que el inversionista está esperando, pues visto desde la otra perspectiva, ese es el rendimiento que una empresa tiene que ofrecerle a un potencial inversionista para que adquiera sus acciones. Entonces, es la otra cara de la moneda. Lo que el inversionista está esperando recibir en compensación por jugarse ese riesgo de invertir en A, no es otra cosa que lo que le va a costar a esa empresa atraer a ese inversionista para que arriesgue sus fondos
en las acciones de esa compañía. Y entonces podemos utilizar el Capital Asset Pricing Model para estimar ese elusivo CAE. En resumen, ¿qué es lo que propone el CAPM? El Capital Asset Pricing Model lo que dice es que el riesgo que interesa en un mundo CAPM de cualquier activo no es el riesgo total de ese activo. El riesgo que interesa o debería interesar a los inversionistas bien diversificados es el riesgo sistemático, el riesgo que no pueden diversificar, ese riesgo con el cual tienen que vivir, que se tienen que tragar y que por lo tanto el mercado en un mundo eficiente debería ofrecerles una compensación a cambio. Ese riesgo lo mide beta. En otras palabras, la forma de medir los riesgos relativos de los activos o los riesgos pertinentes de los activos para los inversionistas en un mundo CAPM es el riesgo relativo al mercado. O sea, cómo incorporar un activo a un portafolio bien diversificado de inversiones modifica el riesgo de ese portafolio bien diversificado de inversiones, ese efecto marginal. Y ese efecto marginal en la volatilidad del portafolio depende de la covarianza, depende de la beta. Y es por eso que está en función de beta el rendimiento extra, el premio extra que un inversionista va a estar pidiendo cuando decida apostar su dinero en ese activo A.